Turismo como dinamización rural. Va a moderar la mesa Sergio Gómez, de Ser o No Ser. Sergio Gómez Delgado, creador de contenido y comunicador, especializado en convertir la actualidad, la cultura y el territorio en historias que conectan, con una trayectoria marcada por proyectos vinculados al territorio de Castilla-La Mancha, desde instituciones a marcas locales. Combina tradición, mirada al futuro y un estilo directo que acerca la información de forma clara, cercana y con personalidad. Así que os dejo con Sergio. Muchas gracias. Tengo micro. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí en FaiSavit CLM para hablar de un tema que va más allá de algo como el turismo en sí. Es algo profundamente humano. Cómo el turismo puede ayudar a que nuestros pueblos sigan vivos y llenos de oportunidades y con futuro. Hoy nos acompañan 3 personas con misiones bastante distintas, pero muy complementarias. Así que vamos a darle la bienvenida a Fernando Honrado, a Víctor Iglesias y a Carlos Roca de Togores. Bueno, voy a presentar un poco a nuestros participantes de la mesa primero. Así que muy buenos días, Fernando Honrado, coordinador del área de turismo de Castilla-La Mancha, la empresa pública de promoción turística y artesanía de Castilla-La Mancha, que cuenta con una amplia experiencia previa en dirección comercial, marketing, gestión turística y territorial, profesional del sector con una sólida formación en turismo, gestión digital, destinos gastronómicos y que ha liderado múltiples proyectos estratégicos de desarrollo y dinamización turística. Muy buenos días y bienvenido. Hola, Sergio. Buenos días. Víctor Iglesias, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años, experto en Revenue Management y gestión de TIC sostenibles para el sector turístico. Una experiencia en el mercado MICI y organización de eventos nacionales e internacionales, docente de universidades como UNIR y UCLM y consultor especializado en restauración, reputación online y sostenibilidad. Además, esto me parece muy importante, de ser el presidente de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hoteles y de Restauración de Castilla-La Mancha. Un firme defensor de la excelencia en el servicio de la conexión entre reputación, gestión de ingresos y un apasionado y colaborador del patrimonio y la gastronomía de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Y por último, Carlos Roca, fundador del Toril Glamping Experience, graduado cum laude en Psicología por la Universidad de Harvard, actualmente fundador de Worldwide, en un venture builder privado desarrollando emprendimientos en fase inicial con diferentes industrias y fundador del Toril Glamping Experience, un complejo turístico sostenible enfocado en conectar turistas con el entorno rural mediante alojamientos y experiencias inmersivas. Muchísimas gracias a los 3 por estar aquí. Y si os parece, vamos a dar paso a hablar de esta mesa redonda del turismo como motor de dinamización. El turismo en Castilla-La Mancha en estos últimos años yo creo que ha dado un giro radical y sobre todo en la parte rural. La clave no es crecer por crecer, yo creo, sino en hacer que el crecimiento genere vida dentro de estos territorios. Y Fernando, voy a lanzarte la primera pregunta, si te parece, y es desde Turia, tenéis una visión privilegiada de nuestro territorio y nuestro entorno. ¿Cómo debe plantearse una estrategia turística para que beneficie de verdad al medio rural y no solo al visitante? Bien, vamos a ver. Lo primero de todo, creo yo que sería empezar la estrategia, una aproximación desde el territorio hacia el visitante y no a la inversa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tradicionalmente, sobre todo en la época del desarrollismo turístico, los destinos hacían la inversa, decían, bueno, ¿qué tipo de visitante va a venir? ¿Que ven alemanes, ven ingleses? Pues nosotros vamos a cambiar nuestra configuración a todos los niveles, desde la gastronomía que ofrecemos, el tipo de bares, para, digamos, ponérselo a su conveniencia, ¿no? O a lo que ellos están acostumbrados. Entonces era una visión que iba del visitante al territorio, ¿no? Ahora el planteamiento es totalmente diferente. El turismo es una actividad súper importante, lo es en toda España, lo es ya también en Castilla-La Mancha, con más de un 7,5% de aportación al PIB, mucho más en empleo todavía. Entonces, desde esa importancia, las diferentes administraciones, gestores, lo que se llama la gobernanza turística, tiene que plantearse bueno, pues lo que es ofrecer un territorio auténtico, genuino, o sea, no transformar nuestros valores, nuestra manera de ser, nuestro paisaje, nuestras costumbres, sino adaptarlas en cierto modo al turista que viene, pero conservando esa autonomía. O sea, y luego también siendo muy conscientes de que el turismo debe planificarse con criterios, obviamente, de sostenibilidad, de sus 3 vertientes,
de tal forma que bueno, pues en un territorio como el nuestro todavía no está extraturistificado, en un momento dado no llegue bueno, a ciertos extremos que se están dando en determinados territorios, ciudades, destinos, ¿no? Eso por ahí. Hay que poner foco también en las personas, ¿no? En los trabajadores del sector. Bueno, pues que tengan unas condiciones dignas, que puedan tener opciones de promoción, de realizarse como personas y como trabajadores en un sector que por otra parte es muy bonito, es muy satisfactorio, ¿vale? Porque como decía pues un filósofo del turismo hace unas décadas, es el negocio de la felicidad. Estamos tratando de vender felicidad a nuestros visitantes, ¿no? Y experiencias, efectivamente. Luego, dentro de todo lo que es esta planificación, es muy importante también, y tiene mucho que ver con estar hoy aquí, ¿no? lo que es la tecnología de la información, nutrirnos de esa información y de esas nuevas tecnologías. Es sumamente importante. Yo llevo muchos años en el sector y bueno, el cambio que se ha producido, no os voy a decir los últimos 20 años, en los últimos 10 años aquí ha sido un cambio radical en todos los niveles, desde de todas las fases tradicionales del turismo, desde la parte de inspiración, pasando por la parte de comercialización, la parte de la propia experiencia, etcétera, etcétera. Gracias a esa digitalización del turismo, tenemos a nuestra disposición todo un set de datos fidedignos, súper actualizados, que conviene que, sobre todo los gestores de destinos, a todos los niveles, local, provincial, regional, etcétera, pues estemos muy encima, contemos con esas herramientas, monitoricemos y actuemos en consecuencia. Qué bueno. Hablando un poco o llevándolo más al territorio de la tecnología, ¿en este último año habéis podido aplicar alguna estrategia que ha dado resultados visibles? Sí, bueno, estamos desarrollando varios proyectos simultáneamente, además. Llevamos ya bueno, pues casi 2 años con el gran proyecto de digitalización que tenemos entre manos, que es nuestra nueva plataforma online de turismo, que vamos a lanzar en fase, vamos a decir, beta, ¿vale? Bueno, es una primera versión. Esta próxima Feria de Fitur 2026. O sea, queda poquito. Queda poquito, sí, estamos ya ultimando detalles. Bueno, como digo, Fitur del 21 al 25 de enero en IFEMA de Madrid. Y bueno, hemos estado trabajando con mucha ilusión, con el apoyo constante y continuo de la Consejería de Hacienda a través de la Agencia de Digitalización, de la Dirección General de Digitalización y bueno, de diferentes actores, empresas que nos han ayudado bueno, pues a conformar este ecosistema que bueno, es solo digamos una piedra fundacional de toda la estructura que queremos montar alrededor de la gestión digital del territorio. ¿Vale? Paralelamente, hemos desarrollado también lo mismo, bueno, todos los proyectos que voy a contar o lo hemos hecho en conjunto con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Entonces, este proyecto que voy a contar se llama Senda CLM, que ya ha sido presentado y demás, y está ahora, bueno, justo previo a la fase de lanzamiento y comercialización. Es un sistema de revenue management para alojamientos de todo tipo de Castilla-La Mancha, que sobre todo está pensado para el alojamiento de Castilla-La Mancha, el pequeño alojamiento, porque ya bueno, no hay muchas, pero ya las grandes cadenas que hay implantadas en la región cuentan con sus propios sistemas, por esa condición de trabajar en cadena, pero ese sistema que os digo, que se llama Senda CLM, está pensado para las medianas y pequeños alojamientos. Quizá para que estén un poco más conectados entre ellos. Sí, sobre todo les va a hacer un aporte de lo que hablamos antes, de un set de datos y de información previa que les va a permitir configurar su oferta y sobre todo sus tarifas, en lo que se llama Revenue Management, ¿verdad? Víctor sabe bien de lo que estamos hablando, es un gran experto en la materia. Ese Revenue Management va a permitir a los alojamientos fijar sus tarifas de forma inteligente y adaptadas al mercado, o sea, al segundo. Es decir, que si, voy a poner un ejemplo, si hay un evento importante, digamos, en la ciudad de Toledo, un congreso y demás, pues ese pequeño alojamiento va a saber que ese evento va a estar aquí, que las tarifas
Venga, que las tarifas van a subir y, por tanto, él va a poder anticiparse a subida de tarifas que se puedan aplicándolas. adaptar antes de tiempo. Sí, eso es. Lo mismo hablo de subidas como de bajadas en periodos de baja ocupación. Y, por último, hay un proyecto también muy bonito que hemos ejecutado este año, que es se denomina Legends of Castilla-La Mancha, que vamos a presentar en Fitur también, y es bueno, no es un metaverso tal cual, es un metaverso, pero inserto en un juego muy famoso a nivel global, en el Fortnite, que es un juego que juegan masivamente jugadores, sobre todo en una edad que va desde los 14 hasta los 22 años, ¿vale? Queríamos un poco presentar Castilla-La Mancha a esa franja de edad que van a ser los futuros turistas, los futuros consumidores de nuestro destino. Y bueno, pues cuando lo lancemos en Fitur vais a poder jugarlo todos gratuitamente y vais a ver qué maravilla, cómo se refleja dentro de ese entorno, que además es jugable, es entretenido, para que el jugador pues le resulte atractivo. Pues vamos a vender o vamos a promocionar Castilla-La Mancha desde ese proyecto tan novedoso que es además novedad mundial. Me encanta ese proyecto y me encanta que podáis conectar a los jóvenes de una manera tan digital como esa. Yo creo que más digital no puede ser. Y Víctor, la siguiente pregunta va para ti. Hemos hablado antes que has liderado proyectos nacionales e internacionales y llevándolos un poco al medio rural, ¿cómo puede convertirse en un motor real de empleo, formación y oportunidades el traer proyectos a lo mejor del extranjero hasta aquí, hasta Castilla-La Mancha? Escucha. Un segundo. ¿Ahora? Vale. Me gusta mucho lo que ha comentado Fernando. Eso de orientar nuestro producto hacia el exterior en vez de que sea el exterior el que nos quiera modificar nuestros propios costumbres, tradiciones, gastronomía. Yo creo que el turismo rural tiene unas posibilidades tremendas, ¿no? Y que me gusta muchísimo también cómo Eturia está ayudando y apostando por el turismo rural desde la consejería. Y creo que en todos los proyectos de turismo rural estamos dinamizando zonas que están despobladas, estamos descubriendo Castilla-La Mancha. Como decía yo antes en la radio, tenemos casas rurales desde Molina de Aragón hasta Elche de la Sierra. O sea, tú fíjate la distancia que hay entre una y otra. ¿Qué sitios tan bonitos tenemos como cualquier apartado de Cuenca, de Ciudad Real, dentro de la provincia de Toledo, como el producto que tiene Carlos, para poder apostar por esas zonas que están, entre comillas, despobladas y que si nos descuidamos van a estar más despobladas todavía? Por lo tanto, yo creo que todos los proyectos tienen que ir enfocados dentro del turismo rural hacia una oferta mucho más completa pensando en la artesanía que tenemos en la zona, la gastronomía de todos los tipos, tanto desde el bar de tapas como un restaurante de estrella Michelin, pasando por el resto, y también apostando por la naturaleza, la sostenibilidad, que ahora mismo todas las casas rurales de Castilla-La Mancha están en una línea de sostenibilidad y de imagen que queremos dar bastante amplia. Luego nos hablará Carlos un poco más sobre este tema, que sabe más, y también metiendo patrimonio. O sea, tenemos un patrimonio, una naturaleza y el conjunto de todas estas cosas que estamos hablando es lo que tiene que ofertar. ¿Por qué? Porque al final no es solamente la casa rural, sino que es el contorno de un territorio el que puede dinamizar. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Víctor. Me encanta la respuesta. Y Carlos, propietario de El Toril Glamping y CEO de Glamping, ¿qué te llevó a crear un establecimiento como este? Pues cuéntanos un poco más qué es lo que es exactamente para que la gente también se pueda ubicar. Pues el glamping, por quien no lo conoce, es el concepto de juntar glamour y camping unificado. Entonces es básicamente traer el lujo, que no tiene que ser algo tan material, sino, como decíais, una experiencia, es un lujo hoy en día, yo creo, y llevarlo al entorno rural. Entonces que esa persona se sienta que está en la naturaleza, pero con todo tipo de detalles y disfrutando una experiencia nueva. Entonces, un poco, el inicio comenzó todo un poco por legado, por haber tenido mis raíces también aquí en Castilla-La Mancha y ver cómo poder sacarle provecho y partido a una finca, ¿no? Y poder digitalizarla y llevarla a lo que empezó siendo pues alquiler vacacional y demás.
y ver cómo compito con, tal como decíais, tantas cosas que tenemos aquí con tanto valor, casas, gastronomía, etcétera, y decir, bueno, pues vamos a apostar por la experiencia. Y viendo un poco en el largo plazo, creo que hay mucha gente que está apostando por unas vías de turismo que no son las tradicionales. O sea, por ejemplo, el avistamiento de aves es una cosa que antes a lo mejor no era tan popular y ahora la gente, pues, o sea, hay mucho movimiento, rutas botánicas, un montón de cosas que antes no dábamos un poco por sentado y ahora que está creando una industria, ¿no? Y algo que está ayudando mucho al turismo, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos unas burbujas transparentes que son para el tema de observación astronómica y ver las estrellas. Tenemos un certificado que se llama Starlight, que es básicamente tener aire limpio, que hoy en día es bastante complicado, sobre todo para gente de la ciudad y las urbes. Y tú que conectas más con un público a lo mejor un poco más diferente, por así decirlo, ¿qué demandan en este tipo de experiencias? Pues yo como lo vería es que hay dos tipos, más o menos por simplificarlo, hay muchos, pero por como yo lo veo es aquella persona que no se ha criado en el entorno rural, entonces al llegar a una salir de la ciudad y entrar en un pueblo es como un mundo, claro, ¿no? Ver una gallina y tal, que para nosotros a lo mejor puede ser algo muy normal, para ellos es guau, ¿no? Y de ahí pues cosas como la berrea, alguna vez nosotros hemos cogido grupos y los hemos llevado a conseguir a coger quedadillas, cosas muy normales, pero para ellos es wow. Para la gente del pueblo es algo de todos los días y claro, para nosotros es una experiencia, por así decirlo. Claro. Y luego, pues yo creo que también hay otra gente que se ha criado en ese entorno rural y luego que por temas de la vida pues vuelven a trabajar en la ciudad y lo que añoran es volver al entorno rural y seguir disfrutando eso con lo que se han criado y conocer y seguir explorando, ¿no? Exactamente, el Toril está en la zona de Velada, Navalcán. Estamos justo entre Velada y Navalcán, ahí tirando para la Sierra de Gredos, cerca de Talavera. Eres de allí, ¿verdad? Soy de Madrid, pero me he criado prácticamente en Velada, sí. Muy buenas sandías, muy buenas sí. O sea que, muy bien, muchísimas gracias. Y ahora es verdad que siempre hablamos como de aciertos y de cosas que hacemos bien, pero yo creo que también hay que hacer como un poco de introspección y hablar de errores que podemos cometer o que se pueden cometer. Entonces mi pregunta sería, ¿qué deberíamos evitar para que el turismo no se convierta en un problema para el territorio? Es verdad que siempre el visitante tiene muchas facilidades, pero tenemos esa sensación a veces de que la persona que vive en esos sitios no sé exactamente qué es lo que quiere. Quiere preservar su privacidad, su entorno. ¿Cómo podríamos conectar un poco más con ese tipo de público? Bueno, mi opinión, creo que lo he apuntado en mi primera intervención. Creo que la clave es que es el visitante el que se tiene que adaptar a la identidad local, ¿no? y a la realidad local. Respetar dónde va, por así Efectivamente. decirlo, ¿no? Entonces, y además es que la tendencia actual del viajero informado, del viajero curioso, del viajero que quiere vivir experiencias, es esa, es visitar lugares cuanto más intactos, más identitarios, más auténticos, tanto mejor, ¿no? O sea que en ese sentido el binomio entre oferta y demanda se acopla bastante bien. Y a partir de ahí, pues como he comentado antes, sobre todo hacer una gestión y una gobernanza lo más apegada al terreno posible, ¿vale? Trabajar mucho también, insisto, con el tema de los datos, con el tema de la información, saber qué está pasando, hablar con el sector para ver cómo se está desarrollando la actividad y bueno, pues controlar, monitorizar, pilotar y bueno, corregir aquello que sea necesario corregir. Fernando, la misma pregunta. Víctor. Yo creo que en Castilla-La Mancha no tenemos ese problema, por lo menos en el ambiente rural. Primero porque somos súper simpáticos. Si es verdad que tenemos mala fama, en realidad yo creo que no. Para nada, para nada. O sea, yo pienso que yo conozco el entorno rural y he dado formación para casas rurales y en todas las partes de Castilla-La Mancha me parece que somos extremadamente simpáticos, acogedores y que fijaros, por ejemplo, el ejemplo de Carlos, ¿cómo vas a saturar una zona como Velada? Es al revés, si lo que estás haciendo es darle vida a una zona que antes no se estaba aprovechando. Siempre que haya núcleos que no se saturen y que no influyan en la vida normal, me parece que una de las claves también, aparte de esto, es desestacionalizar. ¿Y cómo desestacionalizamos? Oye, pues no
promoviendo solamente fines de semana, fiestas, donde sabes que la ocupación va a ser más del 90%. Vamos a buscar otros sectores, como puede ser el maíz, como puede ser el turismo de negocio, donde puedes coger una junta directiva y ponerla en una casa rural que tenga una pequeña sala de reuniones y cerrar la casa de lunes a miércoles para ellos, ¿no? Primero hay que desestacionalizar para no incluir siempre en las mismas fechas, en los fines de semana, en los puentes y en las vacaciones, que no sea solamente eso, porque de esa manera nos va a ir mucho mejor, porque vamos a tener trabajo todo el año y mucho más repartido. Y yo creo que es la razón más fuerte para no saturar un mercado. Ok. ¿Carlos? Pues yo totalmente de acuerdo y añadiría que a veces el turismo es incluso una herramienta para educar. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, en el Toril nuestro activo más valioso son nuestras encinas. Tenemos encinas milenarias pues eso es nuestro mayor tesoro, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos una enfermedad que afecta a casi toda la península ibérica, que es la seca, que mata esas encinas. Las raíces se acaban secando y se acaban muriendo, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy serio que yo creo que al final no se le da la comunicación, sobre todo para que la gente se ponga a investigar. Hay muchas acciones que se están haciendo, pero bueno, siempre se puede hacer mucho más, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho alguna pequeña acción de investigación, pero sobre todo de que aquella persona que viene a visitar conozca el problema, entienda qué es lo que está sucediendo y, oye, pues al final es como el marketing exterior, que es a largo plazo, pues vas poniendo ahí una semilla y vas ayudando a que pues el entorno y la gente pues se pueda educar y pueda entender cuáles son problemas que están teniendo el entorno y salgan soluciones. Me encanta que me cuentes esto como algo tan nuestro como las encinas y también con una parte de innovación como es crear un glamping. Y yo creo que el turismo ahora mismo necesita innovar quizá un poco más en este momento que es tan complicado innovar, que todo ya está inventado. Por ejemplo, Fernando, desde Turia, ¿cómo trabajáis en innovar en un sector que cada día se está renovando constantemente? Bueno, he apuntado hace un momento pues, varias iniciativas, ¿no? Bastante punteras, esos 3 proyectos que he comentado, que, bueno, insisto en que al menos uno de ellos es novedad mundial. Y aparte de eso, lo que hacemos, el pequeño equipo que formamos Turia, es estar continuamente al día, formarnos, acudir a eventos como puede ser este u otros muchos que se suceden tanto dentro de nuestra región como fuera. También pulsar al sector, como os he comentado, estar pues, muy en contacto con el sector a diario y bueno, trabajar sobre todo con esas fuentes de información, ¿no? que tenemos. Implantamos hace 2 años también, no lo he comentado, un sistema de monitorización de datos que bueno, antes lo hacíamos de una forma muy artesanal y bueno, tenemos ahora un visor y un gestor de datos pues bastante atractivo, pero bueno, que el otro día, la semana pasada, sin ir lejos, estuve hablando con el responsable del área de investigación de nuestra empresa y con bueno, diferentes proveedores de tecnología de este tipo, ¿no? Y vamos a seguir evolucionando. Es que no puedes parar, tienes que estar. Es un sector absolutamente dinámico. Las formas, por ejemplo, las que se hacían marketing antes siguen siendo vigentes, ¿vale? O sea, no se ha cortado a raíz, pues el típico todo lo que es la publicidad offline, en medios de comunicación, en periódicos, en televisión, en radio, etcétera, pero ahora la forma de llegar es totalmente diferente, sobre todo a esos segmentos de población más jóvenes y bueno, llevamos cada año una política más ambiciosa y agresiva de presencia en redes sociales, como bien sabes, de creación de contenido en todo tipo de entornos digitales. Una nueva forma de comunicación. Es una nueva forma que además es que va variando, es que lo que valía hace 5 años, por ejemplo, el Facebook, no vale. el Facebook que lo era todo hace 5 años, ahora pues se ha quedado pues, un poco obsoleto, anquilosado. ¿Qué pasa? No podemos dejar el Facebook tampoco, porque tenemos ya una comunidad de seguidores fiel, hay que seguir alimentándolo, hay que seguir haciendo contenidos, pero estamos ya pues, abriéndonos a otro tipo de lenguajes y sistemas de comunicación. Como hemos dicho, hay que innovar constantemente, sí, totalmente. adaptarnos a las plataformas y a las nuevas tendencias que hay. ¿Es complicado llegar a esos pueblos pequeños de Castilla-La Mancha? Llegar desde el punto de vista pues como entidad físicamente físicamente creo que estamos preparados, algunos más complicados que otros, pero desde el punto de vista de hostelería y demás, ¿es complicado llegar e innovar allí?
Bueno, evidentemente el mundo rural pues tiene unas singularidades y unas circunstancias que bueno, pues no las tienen los entornos urbanos o semiurbanos, ¿no? Una cuestión muy importante es el tema del talento, de la retención del talento, que se nombra tan a menudo, pero es que es cierto, y es que, bueno, si tú quieres desarrollar proyectos punteros, por ejemplo, como está desarrollando Carlos en su pueblo, a lo mejor a la hora de encontrar gente cualificada, pues es complicado. Hay un ejemplo, es de público dominio, ¿no? El parador Molina de Aragón, último parador inaugurado en la red de paradores nacionales de España, una maravilla de instalación, y ha costado verdaderos esfuerzos encontrar personal para que esté viviendo allí todo el año y atienda de una manera profesional y como se requiere en un establecimiento de ese tipo a los clientes que van. Entonces, ese es un reto muy, muy, muy importante. Yo diría que el más importante. Luego, pues, hay otros retos, como pues el de la financiación, donde a lo mejor las entidades financieras pues, son un poco más reticentes a invertir en proyectos en determinados entornos. A lo mejor, ¿no? Pero bueno, un proyecto que te presenta en un pueblecito perdido, en un tal, a lo mejor desde cierto punto de vista financiero es menos atractivo que abrir una tienda X en la Gran Vía de Madrid, por un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los retos son importantes, pero no obstante, estamos viendo que bueno, desde hace un tiempo a esta parte y a futuro, proyectos, repito, como el de Carlos y otros tantos que se están desarrollando en toda la geografía regional, están apuntando a que hay una viabilidad, hay una manera de trabajar y hay futuro en estas zonas rurales en torno al turismo. Qué bueno. Víctor, yo creo que es palpable últimamente que hay gente que antes ha vivido toda la vida en ciudades grandes como Madrid, porque es la que tenemos aquí más cerquita, y decide cambiar y apostar por volver a su pueblo y emprender allí. Me gustaría que me contaras un poco qué opinas de estos valientes que abren esa puerta de volver a casa y emprender en un sitio tan complicado. Bueno, el mejor ejemplo lo tenemos aquí, que es de Cum Laude en Harvard, ¿no? Sí. Y que va a abrir una casa, o sea, que tiene ya el proyecto en... O sea, no hay mejor ejemplo que el de Carlos, ¿no? Porque está aquí cerca y porque es la verdad. Yo creo que tenemos un gran problema, como decía Fernando, con el tema de los talentos, con el tema de encontrar a personal cualificado que tenga trabajo todo el año, como decíamos antes, de desestacionalizar y que se quiera establecer en el mundo rural. Y le tenemos en las ciudades y le tenemos en el mundo rural igual. Es un gran problema, ¿no? Y yo creo que hay que hacer las cosas mucho más atractivas. Y el problema que tenemos, fíjate, en España es que tú te vas a hacer el proyecto que va a hacer Carlos ahora mismo a un pueblo de Inglaterra y ayudas tiene cero. Y aquí sí las tenemos. Entonces yo creo que hay que aprovechar esas ayudas, pero tampoco hacernos dependientes de ellas, sino saber llevar un proyecto a cabo haciendo un buen plan de marketing, haciendo un buen business plan de comercialización, de estructura de negocio. O sea, no vale yo me voy a ir a abrir un bar. O sea, vamos a ver. Yo me acuerdo que yo he echado en muchos proyectos de la EOI para restauración. Íbamos a revisar el proyecto de un nuevo restaurante y yo le decía, pero ¿y el jamón por qué vale la ración 19 euros? No, porque la competencia... O sea, tu jamón, tu restaurante tiene que ser rentable, tiene que tener un proyecto viable, no para los fines de semana, para todo el año. Tienes que saber cómo vas a repartir vacaciones, cómo vas a... O sea, para mí lo más importante es, primero, atraer, como decía Fernando, talento, atraer talento y, segundo, haciendo buenos planes de empresa, de marketing, de comercialización, que vayan asociados y que tengan un futuro real. O sea, una perspectiva que veas el proyecto en 2 páginas y puedas decir, esto puede tirar para adelante. Y para eso hay un montón de ayudas y ahí está, como decía yo, la EOI, está Eturia y hay un montón de empresas que te pueden ayudar tanto para establecerte como para que la viabilidad del negocio sea viable. Qué bueno. ¿Crees que se puede innovar sin perder la autenticidad? Yo creo que la innovación es extremadamente necesaria. Y fíjate, te voy a comentar un caso real. Yo me acuerdo que hace poco, pues hace 2 años o por ahí, estaba dando yo un curso de Molina de Aragón para todo el territorio de Molina de Aragón, que cuidado.
y estábamos hablando de revenue management y de gestión de ingresos, como el programa Senda que va a salir ahora, ¿no? Que es algo que va a revolucionar y que toda Castilla-La Mancha debe estar ahí dentro, ¿no? Pero porque va a dar una información increíble. Pero estábamos hablando de revenue management, de gestión de ingresos, oye, de tus tarifas mínimas, las máximas, de la estancia mínima que tienes que plantear en Semana Santa. Y a mí me decía un señor, dice, perdona, dice, lo que estás diciendo está genial, pero yo para recibir datos tengo que coger el coche, andar 5 kilómetros, llegar a un cruce, me entro en las reservas y me vuelvo a mi casa. O sea, también hay que pensar las dificultades que hay en el territorio. Y hablando de esa gestión tan buena que va a haber ahora a través del programa Senda del Revenue Management, pues a mí me apetece soñar, Sergio, me apetece soñar con una plataforma similar, pero que aunara todo el turismo rural o incluso todos los alojamientos. No vamos a soñar pobres, no vamos a soñar. Y siempre grandes. Sí. Imagínate una plataforma que pudiera hacer cualquiera de las startups que hay aquí, que son fantásticas, decir, oye, vamos a unificar la oferta de alojamiento de Castilla-La Mancha en un portal, donde haya transparencia, donde se vea toda la disponibilidad, donde yo pueda no solamente ver qué alojamiento, sino qué destino y qué patrimonio cultural, gastronómico o artesano puedo tener cerca de ese establecimiento. Me apetece soñar con ese tipo de avances y aparte de eso, pues creo que la industria del turismo rural en Castilla-La Mancha está muy, muy, muy bien orientada y que les animo a seguir así y a que, sobre todo, no dejen nunca de formarse y de ir moviendo pues, proyectos como el de Carlos o que con diferenciación, llenos de experiencias y orientados hacia el mercado al que queremos llegar. Mantener autenticidad, innovación, creo que es el lema que deberíamos llevar. Y Carlos, has hablado antes de que tenías un proyecto que hablaba de sostenibilidad real y mi pregunta es que ¿cómo se sostiene la sostenibilidad, el impacto con las tecnologías que hoy tenemos en nuestra tierra? Pues como decían Fernando y Víctor, yo creo que siempre hay que estar innovando porque si no te quedas atrás, ¿no? El problema es que cuando eres un pequeño empresario, cuando estás empezando y demás, no tienes los recursos de una gran empresa. Entonces, al final vas viendo oportunidades, como por ejemplo el uso de Senda para nosotros nos vino muy bien porque al final te permite tener un servicio como de Revenue Manager que para un pequeño o mediano empresario, pues oye, por contar con una experiencia como de Víctor en tema de Revenue Manager es algo que no todo el mundo puede disponer de ello. Y de esta manera hemos podido planificarnos un poco y saber un poco en base a datos, que al final es que es lo más importante, poder tener esos datos y cuanto más integrados estén esos datos, más te permiten pues planificarte en la temporada, ¿no? Como decías, ¿no? El fin de semana pues sabes que lo tienes más cubierto, pero el fin de semana no es lo que hace que contengas esa estabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, buscar diferentes fuentes de datos y nutrirla, ¿no? Por ejemplo, estuve leyendo que el número de nómadas digitales que han pedido el visado del 2023 a 2024 se ha triplicado en España. Entonces, todo ese tipo de información te permite hacer estrategias para, oye, captar, implementar estrategias de marketing digital, etcétera. Creo que hay un momento clave en el mundo del turismo, sobre todo en estos últimos años, que fue que vimos una pandemia, como todos sabemos, y yo personalmente creo que el turista ha cambiado. No sé si podréis decirme vosotros qué hábitos ha cambiado el turista desde estos últimos 5 años. Sí, bueno, yo creo que hay diferentes patrones, pero hay algunos muy claros, como puede ser el tema de la anticipación en la reserva. ¿Vale? El turista pues, intenta planificar, y esto lo ha notado mucho el sector. Voy a poner el caso porque hay mercados internacionales que reservan con muchísima antelación, pero por ejemplo el mercado nacional, que sigue siendo a día de hoy nuestro principal mercado en Castilla-La Mancha, tradicionalmente el visitante español ha reservado prácticamente un día para otro. No había costumbre de hacer esa planificación, esa previsión, ¿no? Y hoy por hoy, desde la pandemia, como
era tan necesario en ese momento pues hacerlo todo con mucha antelación y tal. Yo creo que ese patrón de comportamiento se ha modificado y cada vez se reserva con más antelación, cosa que ha ayudado bastante al sector en este sentido. Hablo del sector de alojamiento y hablo, por ejemplo, también del sector de la restauración, que antes era tan habitual llegar a los restaurantes sin reserva y bueno, pues, en general encontrabas mesa y tal y cual, pero hoy en día la gente reserva con antelación y es muy complicado encontrar mesa si no has reservado en determinados días, lugares y tal, sobre todo, cosa, repito, que ayuda en este caso al hostelero también a planificar, a hacer sus compras, a hacer su previsión de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un patrón que yo he visto que sí que se ha modificado en el sector. Más cosas. No sé, yo creo que la gente se ha llevado a cabo este efecto de botella de gaseosa, ¿no? De tal, que estuvo tan constreñida, tan sin poder moverse, sin libertad, sin poder disfrutar, ¿no? Que ha habido un boom extraordinario en general, ¿no? A todos los niveles en el consumo, pero en la parte del turismo ha sido brutal, ¿no? Y ha habido un efecto rebote muy significativo que nos ha ayudado a muchos destinos a estar hoy por hoy incluso mucho más arriba de lo que estábamos en 2019, que ya fue un año bastante bueno dentro de la evolución de crecimiento. No sé si el resto de compañeros quieren aportar alguna cosa más. No, está perfecto. Respecto al turismo internacional, ¿crees que ha habido un cambio con...? Bueno, el turismo internacional es muy, muy diferente, Sergio. Por eso. O sea, yo cuando hablo con algún alojamiento, tanto turístico, rural, como que pueda ser un hotel en una ciudad, si en tu plan de marketing y comercialización hay una parte que quiere ir destinada al comercio internacional, una de las primeras patas que pongo es un certificado de sostenibilidad. Fíjate qué sencillo. Oye, este certificado de sostenibilidad puede ser muy complejo o muy sencillo, pero le necesitas. ¿Por qué? Porque es como cuando tienes un certificado de calidad o de seguimiento. O sea, al final lo que necesitas es tener un plan de ruta en sostenibilidad. Sostenibilidad es una de las patas más importantes del mercado internacional ahora mismo. Es un mercado que reserva con mucho más tiempo todavía que el español, con mucho más tiempo y aparte, otra parte importante tanto para el nacional como para el internacional es las redes sociales, que tú de eso sabes más que nadie, pero que ahora mismo tenemos que centrar, cuando estamos hablando de revenue management, en gestión de ingresos, yo hay muchas veces que viendo un plan de marketing y viendo un plan un business plan de un alojamiento, digo, ¿dónde quieres llegar? Oye, ¿cuál crees que es tu precio óptimo para...? Y ese precio óptimo va completamente ligado a los comentarios que tienes, a la puntuación que tienes en Booking, en Google, en cualquier otra página, ¿no? Pero que tiene que ir basado en relación a la calificación que te está dando los clientes. Y esa calificación que te está dando los clientes también te está diciendo hacia dónde tienes que ir. Oye, pues tengo que mejorar el zumo de naranja del desayuno, tengo que hacer una reforma en los baños, tengo que tener un certificado de sostenibilidad. Es lo que ahora mismo nos están demandando. Tanto por parte, de manera internacional, digamos, de un puntito más alto que el propio mercado, ¿no? Digamos que el propio mercado pues valora más quizás la gastronomía y otro tipo de enseres dentro del alojamiento turístico, pero el mercado internacional es más exigente y va por ese lado. O sea, sobre todo, qué calificación tienes, los problemas que tienes, cómo los has arreglado, saber responder bien las opiniones, los comentarios. Fijaros que desde la EDH, de la Asociación Española de Directores de Hotel, hace tiempo que estamos diciendo que ya no existen los hoteles de 5 estrellas o las pensiones de 1. Que ahora nuestra calificación es la que nos dan los propios clientes. Las opiniones de los clientes, la nota media que tengamos, es nuestra propia calificación en cuanto al establecimiento que tenemos. Creo que es un cambio bastante significativo en cuanto al turismo anteriormente, porque al final el cliente ahora mismo sí que es el que tiene la razón y es el que decide el precio del producto y el valor del producto en sí. Exactamente. Ok. Mira, Carlos, te quería preguntar desde el punto de vista de emprendedor en Castilla-La Mancha y luego vosotros también, ¿cuál sería un consejo que dieseis a una persona que decide emprender y, bueno, ¿cómo la animarías? Pues
Yo cuando estaba pensando si adentrarme en el proyecto o no, pues tenía, como es lógico, cierto miedo a saber si al final va a ir gente al establecimiento, porque como decía Fernando, no es lo mismo que un local en la Gran Vía, ¿no? Al final es una persona que se tiene que desplazar 1 hora 45, 2 horas para llegar hasta ahí. Y me dio una grata alegría ver que sí, que la gente tenía interés en salir de la ciudad, que eso es lo que buscan. Incluso cuando más recóndito, a veces hasta más atractivo Mejor. puede ser para cierta gente, ¿no? Entonces, yo creo que el turista, o por lo menos el que se apuesta por el turismo rural, está más educado en cuanto al propósito de por qué va a ir a ese sitio, ¿no? Entonces voy a ese sitio porque quiero ver cómo lo hace la gente local, cómo teje, cómo hace la miel, las sandías de ahí que son muy buenas, etcétera, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy positivo y cualquier persona que esté intentando apostar por ello, yo diría que te da una sorpresa gratificante el mercado en cuanto a que sí responde. Hay muchas dificultades, como decíamos, el tema del profesionales cualificados. Bueno, como en todo tipo de emprendimiento siempre va a haber baches, ¿no? Pero sí que les daría ánimo a que apuesten por ello, porque yo creo que a largo plazo el turismo está cambiando y es una oportunidad. Importante. Y Fernando, ¿tú cómo animarías a un emprendedor? Yo un consejo les daría sería articular muy bien tu oferta, sobre todo desde un punto de vista experiencial e integrador. O sea, no nos vale ya, y lo ha comentado Carlos también en lo suyo, con abrir las puertas y que el cliente venga, se aloje, les desayune y se vaya. Hay que ofrecer un producto experiencial que englobe todos los atractivos que tienes en el entorno, ¿no? Desde productos de turismo activo como cicloturismo, como el turismo astronómico, la gastronomía, tú que le ofrezcas muchas posibilidades a tu cliente para que visitar tu establecimiento no sea ir a dormir, ¿vale? Que tenga muchas cosas que hacer, porque así además vamos a vencer esta estacionalidad, vamos a alargar la estancia, vamos a incrementar el consumo, vamos a hacer upselling, ¿no? de tu producto, y yo creo que es muy importante hoy en día estar en esa línea. La misma pregunta, un consejo para un emprendedor. Yo, mira, me acuerdo que teníamos un profesor en la EOI que siempre decía, oye, si vas a abrir un negocio en Internet, primero domina el negocio. Pues esto es algo parecido. Oye, vamos a hacer algo que sepamos hacer. Y también, como yo decía en Revenue muchas veces, oye, fíjate en otros establecimientos, fíjate que está triunfando. Fíjate, oye, pues mira, hay una casa rural en Australia que ha hecho esto nuevo y que ha funcionado muy bien. O sea, al final, no es que tengamos que copiar, pero tenemos que mirar mucho el mercado. Sí, cuando estamos hablando de revenue entre casas rurales, yo digo, no mires la casa rural que tienes al lado, que a lo mejor Carros no tiene ninguna. Fíjate en una de Segovia que te guste y cómo funciona. Entonces, si estamos orientados hacia el mercado emprendedor, tenemos que ver qué mercados están funcionando. Como decía Fernando, oye, nos tenemos que orientar evidentemente hacia dar una buena experiencia y que esa experiencia sea muy completa. Que decíamos, oye, naturaleza, rutas micológicas, patrimonio, gastronomía, oye, unir todos esos productos que tienes dentro de Castilla-La Mancha, pero sobre todo ver qué casos de éxito hay fuera de tu entorno, en Navarra, en Cataluña, en Francia. Oye, ¿qué está funcionando bien? Copiar un poquito ese modelo de negocio. Bueno, inspirarse, no copiar. Inspirarse. Evidentemente, al final le vamos a dar nuestro toque, ¿no? Total. Pero yo creo que está por ahí. Qué bueno, muchas gracias. Vamos a, en esta última parte de la mesa vamos a hablar un poco del futuro y hacia dónde vamos, que yo creo que es una parte muy importante. Y Castilla-La Mancha tiene muchas cosas que han sido, por así decirlo, explotadas de manera positiva y que tenemos para aprovecharnos de ello. Pero mi pregunta es que si hay alguna oportunidad turística en Castilla-La Mancha que no ha sido descubierta o que recomendaríais a un emprendedor a descubrir. Sí, yo lo tengo muy claro, porque es el tema de la orientación al mercado internacional, a mercados internacionales. Tenemos un gap en la oferta regional, que es esas empresas, esos DMCs, ¿no? Destination Management Companies, o agencias de receptivo, que estén especializadas en acoger
sobre todo a turistas de mercados lejanos, orientales, que se van a atenderles en chino, en japonés o al menos en inglés, ¿no? Norteamericanos, que hay un boom de norteamericanos, o parece mentir, con todos los temas geopolíticos que hay y tal. El mercado norteamericano está funcionando muy bien. La gente con dinero de Estados Unidos, sobre todo ya los que están próximos a jubilarse o recién jubilados y tal, con mucho dinero, están queriendo absorber Europa, por mucho que lo nieguen desde allí, el político. Y entonces hay una oportunidad muy importante en esta línea, ¿vale? De saber ir a los mercados a buscar esos clientes que los hay, ¿vale? Por ejemplo, Turespaña saca innumerables jornadas de comercialización en los diferentes mercados. Nosotros acudimos como destino, pero echamos en falta esas empresas de receptivo que nos acompañen, que vendan producto real. Nosotros lo que hacemos es presentar Castilla-La Mancha, dar a conocer Castilla-La Mancha, todavía es muy desconocida, sobre todo en determinados mercados, pero nos hace falta ese apoyo de este tipo de empresas, que hay algunas, yo creo que tenemos aquí a Jesús de Don Quijote Tours, que está trabajando muy bien desde hace años, pero falta es orientarnos todavía más al mercado internacional. Internacional muy lejano. Sí, bueno, europeo, hay un tema, y creo que ha salido aquí, el tema de los idiomas, es muy importante el tema idiomático. Es que es así, es así. Hay que atender al cliente al menos en inglés, que es un idioma pues bastante internacional y que van a entender el 80% de los visitantes que vengan de cualquier parte del mundo, y todavía necesitamos más Jesuses que cubran todas las zonas y que y que estén ahí. Hace falta más músculo en ese sentido. Víctor, ¿y una oportunidad turística no explotada aún en Castilla-La Mancha, bueno, según tu yo visión? creo que Castilla-La Mancha, aparte de ser enorme y muy grande, ¿no?, y muy extensa en territorio, yo creo que tiene muchísimas posibilidades en explotar. Y fíjate que de los productos que tiene Eturia, esa rama del legado artesano o de raíz culinaria que está poniendo a Castilla-La Mancha donde no estaba. Sergio, o sea, estamos promocionando una gastronomía que antes tú te vas, dices, oye, me voy a Segovia y están pensando en el cochinillo o el cordero que te vas a comer. Cierto. Eso en Castilla-La Mancha no pasaba. Entonces, por un lado, animo a todos los que no están dentro de los programas que se añadan, porque hay muy buenos restaurantes que pueden formar parte de esa promoción turística que está haciendo Eturia. Y por otro lado, yo pienso que en Castilla-La Mancha hay muchísimas cosas por descubrir. Mira, yo te pongo un ejemplo para los eventos que organizamos a nivel nacional e internacional. Hacemos visitas guiadas dentro de la ciudad. Yo siempre me niego a hacer la típica visita guiada del este, ¿no?, de Toledo, por poner un ejemplo que está aquí más cerca. Pero yo siempre digo, oye, mira, vamos a hacer una ruta por los cobertizos y vamos a acabar en el claustro de las Comendadoras de Santiago, donde vamos a tomar un café y unos dulces que hacen ellas, y además la visita el dinero de todo recaudado, de todo el producto de la visita, se lo vamos a dar a las monjas, primero porque no tienen para pagar la luz y porque tienen que restaurar un retablo del siglo XVII. Entonces, hay que enfocarnos a buscar cosas tan diferentes como esa, porque cuando lo explicas de esta manera la gente te lo compra. Oye, mira, tú cuando intentas traer un evento a Toledo de nivel nacional o internacional, siempre intentas decir, oye, ¿tú has estado en Toledo? Sí. ¿Pero realmente conoces Toledo? No. Entonces, ¿qué conoces? ¿Algún cuadro de Greco? ¿Has visitado la catedral? Toledo tiene 320 monumentos visitables y es el segundo casco histórico del mundo en relación a monumentos por metro cuadrado después del Vaticano. O sea, fíjate, si hablamos eso de Toledo, que es súper conocido, imagínate de otros, del retablo de un alumno del Greco que hay en una iglesia de un pueblo de Toledo. Ahí yo creo además que las redes sociales están ayudando mucho. Eturia está haciendo un buen trabajo con esa promoción de sitios escondidos, y yo creo que aquí hay muchísimo trabajo por hacer, porque tenemos un producto que primero nos tenemos que creer que es extremadamente bueno, y segundo, tenemos que ayudar a promocionarlo. Yo creo que la clave es redescubrir. Correcto. Más que buscar sitios nuevos, porque en realidad conocemos bastante bien nuestra tierra, pero hay muchos sitios que incluso los toledanos y los castellano-manchegos no conocemos, y también hay que... Y tanto en producto como en mercados, como decía Fernando. O sea, hay mercado internacional, americano, que, oye, pues hay mucha gente que viaja a España y que ya conoce Toledo, entonces quiere algo diferente, ¿no?
Yo me acuerdo de una casa rural que ayudaba yo a gestionar, de un complejo de varias casas rurales en Albacete. Me acuerdo que lo gestionaba una señora que rondaba los 70 años, magnífica, y que tenía una base de datos de personas que trabajaban en Mercadona, bomberos, personas que trabajaban en hospitales, personal de hostelería, a la cual les hacía un mail marketing para animar a decirte, oye, vente el martes, que tengo una oferta y sé que puedes tener el día libre. O sea, al final, primero tenemos que buscar mercados y luego también buscar redescubrir, Ese como público. tú decías. Totalmente de acuerdo. Y Carlos, ¿tu visión de algún sitio o alguna oportunidad turística que en Castilla-La Mancha no esté aún explotada? Pues un poco para seguir la línea que decían mis compañeros, hay cambios de tipos de turistas, ¿no? Como antes mencionaba, los nómadas digitales, que al final son gente que llega, vive en Madrid o vive en Toledo y tienen un tipo de rutina un poco más flexible. Yo creo que cada vez la gente tiene un gran número de gente que tiene una rutina más flexible y hay que hacer una labor, yo diría, de entender, intentar recabar esos datos, de decir, oye, si por ejemplo tienes un cliente, ¿por qué has venido aquí? Ah, pues he venido aquí porque hay 3 campos de golf aquí y estamos haciendo un torneito de golf. Anda, pues, oye, eso te lo quedas como dato, decir, oye, pues puedo hacer una captación activa de coger gente, hacer y organizarlo tú y hacerles como un ciclo cerrado y reservas el fin de semana entero, ¿no? O conceptos de, oye, pues gente que es extranjera, pero tiene el problema de que no conoce a tanta gente como a lo mejor un local que se ha criado aquí y tiene a todos sus amigos, ¿no? Entonces, el hecho de conectarlos solo para que conozcan a gente nueva y demás, al final estás creando grupos y le estás dando un segundo hogar a lo mejor a un expatriado y yo creo que la labor esa de hacer, que se llama en Estados Unidos el mom test, que es no venderle tu alojamiento, casi que ni decirle que tienes un alojamiento, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que vienes aquí? A recabar toda esa información, porque toda esa información luego es valiosa para saber qué perfil de extranjeros tienes y cómo solucionarles un problema. Perfecto. Para rematar os voy a pedir una frase, un resumen a esta pregunta que os voy a hacer, a ver si os podéis mojar. Y es, ¿creéis que el turismo es la clave para mantener vivos nuestros pueblos? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, es uno de los grandes ejes sobre los que debe pivotar el desarrollo rural, sin dudar. Además, como hemos comentado, es un sector que si sabemos hacerlo bien es muy sostenible, que si sabemos hacerlo bien no va a modificar nuestra idiosincrasia, nuestra identidad y yo creo que debe ser un factor clave en esta política, en este desarrollo. Yo creo que sí. Yo creo que, me repito, que vaya ligado a, como decía Fernando, a sostenibilidad, que vaya ligado a otros productos de la zona, a potenciar las zonas despobladas y a ligarlo y a otros mercados, como decíamos, de gastronomía, de naturaleza y de... Creo que va totalmente ligado y que además creo que estamos en expansión y, bueno, los datos lo dicen que la ocupación de Castilla-La Mancha pues muchas veces está o casi siempre está por encima, ¿verdad, Fernando?, del nivel nacional, tanto la ocupación como el precio medio, y lo que tenemos que hacer ahí es mejorar el tiempo de estancia y diversificar un poquito ahí y traer otro tipo de mercados que se orienten a que no sea todo siempre en el fin de semana. ¿Y Carlos? Totalmente, yo opino igual. Creo que sin duda el turismo es clave para aportar a la región, pero no solo en aspectos económicos, sino que también sirve como herramienta para tocar otros palos, como decíamos, en aspectos de sostenibilidad, de educación a las personas que no a lo mejor no han tenido acceso a esa información. Pues yo creo que el hecho de tener gente en
No, en realidad, es verdad que al principio siempre estoy como un poco tenso. Bueno, por eso, ya, No, estamos. a ti no sé, Estamos la ya. primera vez que te veo yo tenso. Ya imagino. Sí, ya estamos. Los micros van, ¿eh? No va la pantalla, pero micros sí. Sí, ya parece, por lo menos. Bueno, pues para terminar, Sí. hoy creo que nos llevamos una idea muy clara, y es que el turismo no solo trae visitantes, también trae mucha vida a esos territorios que tienen oportunidades y que aún están por descubrir, trae empleo, oportunidades, como he dicho, y sobre todo nos hace sentirnos muy orgullosos de dónde somos, que yo creo que es lo importante. Así que nada, muchas gracias Fernando, muchas gracias Víctor y muchas gracias Carlos por vuestras aportaciones, y gracias a todos los que habéis hecho posible este evento. Enhorabuena. Y gracias a todos los que creen en esta tierra, y seguiremos construyendo, yo desde mi posición, mirar hacia el futuro de la tierra que me vio nacer, que me ha dado oportunidades y que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.